¿Qué tal, amigos? Hoy nos adentraremos en la vida de Leticia Perdigón, una actriz que brilló intensamente en los años 70. Con su belleza deslumbrante y un talento que la llevó a la cima del cine mexicano, se convirtió en un símbolo sexual. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen perfecta? Leticia no solo enfrentó el desafío de ser una mujer en un mundo dominado por hombres, sino que también luchó con sus propios demonios. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión. La industria la moldeó, la convirtió en un objeto de deseo. Pero, ¿a qué costo? Cada sonrisa en la pantalla ocultaba un profundo vacío. En su vida personal, Leticia se sentía atrapada. Las noches de fiesta y los aplausos del público no llenaban el hueco que había en su corazón. La pregunta que la atormentaba era, ¿soy realmente yo? ¿O solo una proyección de lo que otros quieren que sea? Esta lucha interna la llevó a tomar decisiones que la marcarían para siempre. Un día, mientras se preparaba para un papel que podría definir su carrera, recibió una oferta inesperada. Un productor poderoso le ofreció un contrato que la haría aún más famosa, pero a cambio, debía renunciar a su integridad. La tentación era grande. ¿Debería sacrificar su esencia por el éxito? En ese momento, Leticia se enfrentó a una encrucijada. La fama y el reconocimiento estaban al alcance de su mano, pero su alma estaba en juego. La presión de la industria la empujaba a un abismo del que no sabía si podría regresar. Mientras se miraba en el espejo, la pregunta resonaba en su mente. ¿Qué es más importante, ser amada o ser auténtica? Esa noche, Leticia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿realmente eligió lo correcto? La historia de Leticia es un reflejo de la lucha entre el deseo y la autenticidad. ¿Podrá encontrar su verdadero yo en un mundo que solo ve su exterior? ¿O se perderá en la búsqueda de la aprobación ajena? La respuesta podría ser más devastadora de lo que imaginas. Leticia miraba por la ventana de su lujoso apartamento. Las luces de la ciudad brillaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. La fama la había envuelto en un torbellino de compromisos y eventos. Sin embargo, en el fondo de su éxito, una sombra la seguía. Valeria, su única hija. Valeria había cambiado. La niña que solía reír y jugar ahora se encerraba en su habitación. Leticia recordaba los días en que compartían risas y secretos. Pero ahora, el silencio era ensordecedor. La culpa la consumía. ¿Cómo había permitido que su carrera la alejara de lo más importante en su vida? Cada vez que Leticia recibía un premio, una parte de ella se sentía vacía. La mirada de Valeria, llena de tristeza, la perseguía. La fama era un espejismo. ¿Qué valía tener todo el reconocimiento del mundo si su hija sufría en silencio? La pregunta la atormentaba. ¿Era realmente una madre si no estaba allí cuando más la necesitaba? Un día, Leticia decidió hacer una pausa. Se plantó frente a la puerta de la habitación de Valeria. El corazón le latía con fuerza. Sabía que debía enfrentar la verdad. La puerta estaba entreabierta. Se asomó y vio a Valeria sentada en el suelo, rodeada de revistas de moda. Su rostro estaba pálido, y sus ojos vacíos. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas ayuda?, pensó Leticia, sintiendo una punzada en el pecho. La imagen de su hija, atrapada en un ciclo de inseguridad y dolor, la desgarraba. La fama había creado una barrera entre ellas. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Leticia se sentó en el suelo, a su lado. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La presión de su carrera la había cegado. Pero ahora, la realidad era innegable. Valeria necesitaba a su madre, no a una estrella. La lucha interna de Leticia se intensificó. De su carrera para salvar a su hija, la idea la aterraba. Pero, ¿qué era más importante, el éxito o el amor incondicional?
La respuesta parecía, pero el miedo la paralizaba. La vida de Valeria pendía de un hilo, y Leticia debía decidir. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su ambición y la salud de su hija? La angustia la envolvía, y el futuro se tornaba incierto. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara. Leticia se sentó en la silla, sus manos temblorosas sobre sus rodillas. La presión de ser una estrella y madre la había llevado al borde. Su mirada, perdida en el vacío, reflejaba un tormento interno. ¿Por qué no puedo ser suficiente?, se preguntó, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. La culpa la consumía. Valeria, su hija, la miraba con ojos llenos de admiración, pero también de decepción. Leticia sabía que no estaba presente. Su mente estaba atrapada en un ciclo de trabajo y fama. La vida que había elegido la había alejado de lo que realmente importaba. Recordó el día en que Valeria le pidió que la acompañara a la escuela. «Mamá, por favor, no te olvides de mí», había dicho con una voz temblorosa. Esa frase resonaba en su mente como un eco. ¿Cómo había llegado a este punto? La fama había sido un sueño, pero ahora se sentía como una prisión. La presión de cumplir con las expectativas la había llevado a un punto de quiebre. Las noches sin dormir, las decisiones difíciles, el miedo constante a decepcionar. ¿Era realmente feliz? La respuesta era un susurro ahogado en su corazón. Mientras hablaba, su voz se quebró. «No sé cómo sanar esta relación», confesó. La lucha interna era palpable. Podía ser una buena madre y seguir brillando en el escenario. La dualidad de su vida la desgarraba. La fama le ofrecía todo, pero a un alto precio. Cada éxito era un recordatorio de lo que había perdido. La risa de Valeria, los momentos compartidos, todo se desvanecía en el ruido de los aplausos. ¿Qué es más importante, el amor o la fama?, se cuestionó, sintiendo el peso de la decisión. La culpa la abrazaba como una sombra. Sabía que debía cambiar, pero el miedo a perderlo todo la paralizaba. ¿Podría encontrar el camino de regreso a su hija? La esperanza era un hilo delgado, pero aún estaba ahí. Leticia cerró los ojos, respirando hondo. La lucha no era solo externa, sino una batalla dentro de su alma. La búsqueda de redención había comenzado. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado y reconstruir su futuro? La respuesta estaba en sus manos, pero el camino sería doloroso. La luz de la lámpara parpadeó, como si el destino mismo dudara de su decisión. Leticia se detuvo frente a la vitrina de la boutique. Los maniquíes lucían vestidos deslumbrantes, pero su mirada se centraba en una fotografía en la pared. Valeria, su hija, sonriendo, deslumbrante, en una pasarela. El corazón de Leticia se encogió. ¿Cómo había llegado tan lejos sin ella? La culpa la envolvía como una niebla densa. Recordó las noches en que se prometió estar presente, pero la vida la arrastró. La ambición, el trabajo, las decisiones equivocadas. ¿Era el éxito de Valeria un reflejo de su fracaso? La pregunta la atormentaba. ¿Podía su hija perdonarla? Mientras observaba a los clientes entrar y salir, Leticia sintió una punzada de envidia. Valeria brillaba en un mundo que ella había soñado, pero nunca pudo alcanzar. La moda, un universo que había dejado atrás. La sombra de su propia historia la perseguía, recordándole cada error, cada abandono. Un grupo de jóvenes modelos pasó a su lado, riendo y hablando de sueños. Leticia sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué había hecho para merecer esto? La vida de Valeria era un éxito, pero para Leticia era un recordatorio de su ausencia. La distancia entre ellas se sentía como un abismo. Se preguntó si Valeria la había olvidado. ¿La había reemplazado con la fama y el glamour? La idea la desgarró. La culpa se transformó en un monstruo que devoraba su paz. Era posible que el éxito de su hija la hiciera sentir aún más culpable. La respuesta la atormentaba. Unos pasos resonaron detrás de ella. Leticia se dio la vuelta y vio a Valeria, radiante, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Pero en sus ojos había algo más. Una tristeza oculta, un vacío que Leticia reconoció.
¿Era posible que Valeria también sintiera su ausencia? El tiempo se detuvo. Leticia sintió que el mundo se desvanecía. La conexión que habían perdido parecía estar al alcance, pero el miedo la paralizaba. ¿Podría acercarse? ¿O seguiría siendo una sombra en la vida de su hija? La lucha interna la consumía. La boutique se convirtió en un escenario de emociones. La moda, el éxito, la culpa. Todo se entrelazaba en un hilo frágil. Leticia sabía que debía enfrentar su pasado. Pero, ¿estaba lista para enfrentar la verdad? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. Leticia miraba el horizonte desde la playa de la Riviera Maya. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo hermoso, pero su corazón estaba lleno de sombras. Había tomado la decisión de dar clases de actuación, un intento de redención. Pero, ¿podría realmente sanar las heridas del pasado? Cada día, se enfrentaba a un grupo de jóvenes ansiosos por aprender. Sus miradas reflejaban esperanza, pero también una curiosidad inquietante. ¿Podrían ellos ver más allá de su fachada? Leticia se preguntaba si era capaz de ser la mentora que ellos necesitaban. La actuación había sido su vida, su pasión, pero también su prisión. Había perdido a su hija en el camino, atrapada en un ciclo de autodestrucción. Mientras enseñaba, recordaba los momentos que la habían llevado a este punto. Las noches solitarias, las decisiones equivocadas. La culpa la consumía. ¿Era suficiente dar clases para reconectar con su hija? ¿Podría el arte curar las heridas que ella misma había infligido? Cada ejercicio, cada escena, era un reflejo de su lucha interna. Se preguntaba si sus alumnos sentirían la tristeza que ella llevaba dentro. Un día, mientras trabajaban en una escena de conflicto, una de sus alumnas, Valeria, se detuvo. ¿Por qué actúas como si no te importara? La pregunta resonó en el aire. Leticia sintió que el mundo se detenía. Esa simple frase la atravesó como un rayo. ¿Era posible que su dolor fuera tan evidente? La verdad era que había estado escondiendo su vulnerabilidad detrás de una máscara de profesionalismo. La clase continuó, pero la inquietud permaneció. Leticia se dio cuenta de que no solo enseñaba actuación, estaba enfrentando sus propios demonios. La lucha por ser una buena madre, por ser una buena maestra, la desgastaba. ¿Podría realmente encontrar la redención en este camino? La presión aumentaba. Cada día, la pregunta la atormentaba. ¿Sería suficiente para sanar? Al caer la noche, Leticia se sentó en la arena, sintiendo la brisa del mar. Las olas susurraban secretos que solo ella podía escuchar. La lucha no era solo por sus alumnos, sino por ella misma. La búsqueda de perdón y conexión era un viaje solitario, pero necesario. ¿Podría el arte ser el puente hacia la reconciliación? La respuesta seguía siendo un eco en su mente, mientras el sol se desvanecía en el horizonte.